un placer estar aquí conversando con vos, que nos conocemos hace muchos años, pero hay facetas que seguramente voy a descubrir a lo largo de esta charla. Bueno, Pensando en esta vida dedicada a la ciencia, a la vinculación con los demás aquí en nuestra universidad, se me ocurre empezar la conversación por el principio, digamos. ¿Cómo era Andrés de chico? bueno, ¿qué tal, Elida? Un gusto grande para mí también estar aquí y poder compartir este rato con vos. Bueno, yo era chico como cualquier otro, digamos. Tuve la suerte de ser criado en un hogar de gente trabajadora, de gente honesta, de gente que me transmitió valores democráticos y además tener las necesidades más básicas cubiertas. O sea, nuestra casa era una casa de clase media, no era una clase media alta ni mucho menos, pero como fruto del trabajo de mis padres había un pasar razonable como para cubrir todas nuestras necesidades, ¿no? ¿Qué hacían tus padres? Bueno, mi madre tenía una boutique de modas y mi padre se dedicó a varias cosas. Él hacía traducciones, trabajaba en comercio internacional, en fin, hizo una serie de cosas. Él había venido de Europa a fines de la década del 20, sabía varios idiomas, había estudiado hotelería, de manera que esas actividades le resultaron atractivas o fáciles, se pudo insertar en ese tipo de actividades, ¿no? ¿Tu mamá era argentina? No, mi mamá vino a la Argentina en el 47, mi mamá es alemana, ella vivió la guerra, sufrió la guerra, no como otros, no es que sufrió como muchos otros en Alemania, porque vivió en la casa de sus abuelos, estaba protegida, pero bueno, sí, ella vino de Alemania, pudo observar la catástrofe que representó la Segunda Guerra Mundial, y bueno, vino a la Argentina buscando una nueva vida, y bueno, aquí conocí a mi padre y de ahí nacieron dos chicos, mi hermano, que es un año y medio mayor que yo, y yo, ¿no? Y la otra característica quizás de la casa de mis padres era que eran intelectualmente muy vivos, muy interesados, se leía mucho, teníamos pertenencia a un club de libros, un club de libros alemán, y además, bueno, fuimos a un colegio bilingüe, que era un colegio cooperativo que había sido creado, formado por padres que se asentaron en Ciudad Jardín, donde yo me crié, Ciudad Jardín Lomas del Palomar, y entonces también crecí en un ambiente agradable desde el punto de vista del medio ambiente, con mucha libertad. En esa época había mucho campo ahí y nuestra vida era muy libre porque era segura. En esa época por lo menos se percibía segura, ¿no? Y también buena parte del tiempo estábamos en un colegio bilingüe con muchas actividades, mucho deporte. Así que bueno, eso era
Sí, de muy chiquito la lectura de todo fue una parte muy importante, ¿no? ¿Y en esas lecturas aparecía algo del mundo científico? Sí, apareció de todo, ¿no? Al principio quizás fue más, bueno, los libros que leíamos cuando éramos chicos, ¿no? Emilio Salgari nos lo devoramos, Julio Verne, pues había un autor alemán, Karl May, que era un individuo extraordinario que desde la cárcel escribió sobre todo el mundo. Así que también las revistas, ¿no? Patorucito, etcétera, etcétera. Así que, y después sí, poco a poco también me empecé a interesar por, bueno, filosofía, ciencia. Tuve la suerte de, había una vecina, una familia vecina, de gente que había emigrado también de Alemania, tenía una biblioteca muy grande, con muchas cosas, no solo, o sea, filosofía, historia, ciencia, y esa biblioteca finalmente me la regalaron. Así que, sí, y el colegio dejaba tiempo para poder leer mucho, estudiar. Recuerdo unos libros que me impactaron bastante, libros de un matemático alemán, Colerus se llamaba. Uno de los libros era del punto a la cuarta dimensión y después el otro era del 1 más 1 a la integral. Y ahí el desafío mío... Perdón, ¿qué edad tenías cuando leías eso más o menos? Y eso fue, supongo que a fines de la primaria, principios de la secundaria. Del 1 más 1 a la integral a fin de la primaria. Vamos bien. Bueno, realmente la escuela era de bastante buen nivel. Creo que todas las escuelas eran de bastante buen nivel en aquella época. Y además tuvimos la suerte de tener profesores y maestros que venían de Alemania, pagados por la embajada o por el gobierno de la República Federal en aquel momento, y era gente que había sufrido la guerra y que venía con un espíritu completamente diferente, ¿no? El espíritu de reconstruir Alemania como un país democrático. Así que esas experiencias fueron importantes. Y cuando llega el momento de terminar la secundaria y pensar en qué hacer, ¿la vocación era clara? ¿Había varias opciones? No, la vocación era bastante clara, se fue gestando a lo largo de los años del secundario. Yo primero tenía la idea de estudiar filosofía o teoría del conocimiento en realidad, pero como ya hablamos, en algún momento me di cuenta de que para poder hablar de ciertas cosas había que primero entender la cosa, como dijimos, ¿no? O sea, hablar del universo y de la estructura del universo, del mundo tanto físico como biológico como social, había que entender en profundidad de lo que uno hablaba para poder sacar conclusiones, digamos, filosóficas, ¿no? Entonces, poco a poco me fui encaminando hacia la física, ¿no? De hecho, el último año del secundario lo di libre y ya empecé a trabajar en el colegio como ayudante de física y química del laboratorio. Había un laboratorio no grande, pero un laboratorio con equipamiento donado. Y ahí, bueno, también me pude familiarizar más con cuestiones
experimentos de física, experimentos de química. Así que se definió muy claramente mi deseo de estudiar, sí, física. Ujú. Física. ¿Y en También qué? la matemática me fascinaba mucho, Claro, ¿no? Sí. pero te ganó la física. Sí. ¿Y en qué época estudiaste en la Universidad de Buenos Aires? Estudié en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Yo entré, tuve que hacer el curso de ingreso libre en aquel momento, porque como di mis últimos exámenes en marzo, no llegué a tiempo para inscribirme, pero pude conseguir un permiso. En aquella época la universidad estaba prácticamente tomada, ¿no? Hablamos del año. Estamos hablando del año 68, 69. El curso de ingreso era un curso que abarcaba prácticamente todas las materias que se dictaban luego como carreras, ¿no? O sea, matemática, física, química, biología, geología. Y era un curso muy lindo, muy lindo. Me abrió los ojos a una manera ya más rigurosa, universitaria, digamos. En el curso de ingreso en matemática se estudiaban los números reales de manera axiomática, la lógica proposicional, o sea, realmente para mí todo eso fue, a pesar de que, digamos, yo había leído bastante y demás, pero fue fascinante, ¿no? O sea, fue una apertura, una aventura del pensamiento, podríamos llamarlo, como el libro de Einstein-Infeld, ¿no? Sí. Y en esa aventura del pensamiento hubo, no sé, compañeras, compañeros, ¿cómo se conformaba en esa época? ¿Había también mujeres participando de los cursos? Sí, digamos. Bueno, creo que en física había todavía en aquella época una mayoría de hombres, pero también había chicas, ¿no? No había diferencias en ese sentido, había docentes, tanto varones como mujeres. Para mí eso siempre fue lo más natural del mundo, o sea, nunca ni establecí ni vi tampoco en la facultad que se establecieran diferencias. Era, digamos, el conocimiento lo que determinaba el valor de una persona, si se quiere. Bueno, una parte de los valores, ¿no? Así que sí, tuve compañeros, algunos con los cuales todavía hoy en día mantengo relaciones, gente que se fue al exterior. Fue una experiencia bastante agradable, pero centrada y concentrada en el estudio, ¿no? O sea, yo me dediqué a full, creo que en el segundo año entré como ayudante de segunda, y entonces toda mi actividad, tanto laboral, que era acotada, como la actividad de estudio, se desarrolló en la facultad y eso era. Yo venía de una época, porque en el secundario, como te decía, había tiempo. Yo me interesé, me gustaba mucho la música, el jazz me gustaba. También me gustaba el teatro, había leído bastante teatro, habíamos tratado de armar un grupito de teatro en el colegio. Y el deporte. Yo hacía mucho atletismo y natación, estaba en la posta 4% del colegio. En el colegio alemán se hacía la educación física tenía un papel importante. Pero cuando entré a la facultad me concentré
diría casi totalmente en el estudio, ¿no? Y bueno, la carrera de física, como vos sabés, una carrera que nominalmente tenía 5 años de duración, la licenciatura, una licenciatura que es equivalente a una maestría en cualquier otro lado del mundo, y había que, bueno, rendir las materias. No eran tantas materias, pero cada materia era un mundo, ¿no? ¿Te acordás de algún docente de esa época que te hubiera marcado particularmente? Sí, hubo varios, pero en general el nivel era bastante bueno, de manera que recuerdo en física, recuerdo a Susana Hernández, por ejemplo, que hoy es profesora emérita. Ella fue profesora de mecánica estadística mía, ¿no? La que era física teórica 3, la última era física teórica. También a Pignotti, que era un físico teórico muy bueno, que nos enseñó mecánica cuántica. Narembali, que era un argentino pero de origen hindú, electromagnetismo, y bueno, y sobre todo Mario Mariscotti, que fue mi profesor de física moderna y con el que luego fui ayudante y luego hice mi tesis de licenciatura con él, un físico nuclear muy reconocido que volvió después de haberse ido, después de la noche de los bastones largos, en el 66, él regresó en el 69, creo, 70, cuando empezó a haber una cierta apertura. Y bueno, y con él todavía tengo una amistad de muchos años y después fuimos colegas, trabajamos juntos. Y en la parte de matemática recuerdo varios profesores que eran muy buenos profesores, Manuel Balanzat, que dio el curso de Análisis 3, autor de un libro también que Eudeva editó. O sea, era gente muy buena en su especialidad, las clases eran muy precisas, muy claras, ¿no? Y eso es una de las cosas que la docencia debe ser muy precisa, muy clara y transmitir, o sea, asegurarse de que uno lo que está diciendo, o por lo menos hacer el máximo esfuerzo para que la gente lo entienda. Porque si no, uno habla y las palabras se las lleva el viento. O sea, hay que tener la suficiente, yo diría, autocrítica como para hacer un esfuerzo consciente para que los estudiantes puedan entender lo que uno dice. Además, yo siempre en las clases estimulo permanentemente a los estudiantes para que pregunten, que interrumpan, que pregunten, que cuando hay una duda, que las dudas ayudan a todos a entender mejor la cosa, ¿no? Así que bueno, me fui un poco por las ramas. No, pero fantástico porque es como que vamos ahora ya entrelazando las hebras que podrían armar esta trenza de tu vida, digamos, tu familia, los antecedentes, la escolaridad, la pasión por la ciencia, la docencia, que fue saliendo en aquella ayudantía en la escuela secundaria y ya después en la facultad, y pasamos de ese interés casi filosófico por el universo a lo nuclear. Y me gustaría preguntarte por otra faceta más que sé que tiene mucha relevancia en tu vida, dos en realidad. Por un lado, tu familia de hoy, y por otro lado, la política en aquella época, en los contextos en los que ver cómo esa política puede incidir, ya sea en la vida académica o en la vida del científico, ¿no? Bueno, a ver, mi familia de hoy. Conocí a mi esposa en la facultad. De hecho, yo era ayudante de un curso donde ella estaba.
Eso fue, ¿no? Conocimos creo que en el año 70, una cosa así. Y después nos fuimos a Alemania. Yo gané una beca del Servicio Alemán de Intercambio Académico, el DAD. Bueno, después podemos hablar un poco más de eso, pero la situación política, fíjate que yo prácticamente buena parte del tiempo de universidad lo hice todavía dentro de un régimen dictatorial, digamos, ¿no? O sea, el retorno a la democracia fue recién en el año 73, si mal no recuerdo. Recuerdo que en la facultad hubo eventos muy violentos, en particular uno que siempre me quedó marcado. En aquella época había que hoy todavía existe un cuerpo de la policía que es la Guardia de Infantería, que cada tanto entraban y bueno, en una de esas oportunidades que había una reunión, una asamblea en una de las aulas, entraron y tiraron gases lacrimógenos y a una chica le pegaron una granada en la cara. Parecido a lo que hemos vivido hace poco con Grillo. O sea, estas cosas son verdaderamente impropias de una sociedad civilizada, ¿no? Entonces, bueno, claramente el hecho de vivir en una sociedad acotada y media amordazada políticamente también me marcó. Yo, como dije, traía convicciones democráticas muy claras desde mi casa. Y la verdad que tuve, si se quiere, problemas que venían de ambos extremos, porque claramente yo con gente con ideas extremas de derecha no podía tener nada en común. Entonces, bueno, quizás salteando un poco, cuando me recibí fines del 73, yo tenía ya ayudantías de segunda. Cuando me recibí, concursé para ayudantías de primera, tenía una en física, una en matemática. En el año 74 vino la intervención de Otalagano en la Facultad Sardini, y a mí me mandaron un telegrama de despido, junto a muchos otros, a Mariscotti también, por ejemplo, en física. En matemáticas era un poco más profesional, si se quiere la cosa, pero ya en ese momento, en el 74, como yo había hecho mi tesis de licenciatura en la Comisión de Energía Atómica, entré a través de un concurso en mediados del 74, y ya ahí me aparté un poco de la universidad, ¿no? Y después ya a principios del 75 nos fuimos a Alemania, con lo cual tuvimos la suerte de no vivir el golpe del 76. Si bien, por supuesto, estábamos conectados y en el departamento de física de la CONEA desaparecieron varios colegas, fue una situación muy fea. Yo me puse en contacto en aquel momento con Amnesty, pero bueno, Amnesty recibía de muchas fuentes denuncias y cosas, ¿no? Así que sí, la vida política de la Argentina me marcó, y cuando volvimos en el año 78, ¿no? Todavía era una época complicada, pero quizás el pico de la represión había pasado. Y ahí, digamos, volví a la comisión. La comisión me había mantenido abierto el cargo, y
me incorporé a la Asociación de Profesionales. Y bueno, ahí se discutían los problemas tanto políticos como gremiales y técnicos también, porque la Asociación de Profesionales de la Comisión de Energía Atómica y después fue del sector nuclear, participó muy activamente de las discusiones en torno a la tecnología más conveniente para la Argentina. Se discutía cuál era la línea tecnológica que la Argentina debía adoptar. Y en ese momento, fines de la década del 60, principios de la década del 70, se optó por la línea de uranio natural y agua pesada para tener independencia tecnológica y seguridad energética. La Argentina no tenía la capacidad de enriquecer uranio, que es algo que uno de los, llamemos, secretos tecnológicos, aunque hoy en día ya no es tan secreto, pero habilidades tecnológicas que están muy cuidadas por bueno, las potencias que sí tienen esa capacidad y que obviamente no quieren perder ese monopolio o oligopolio. Y entonces yo creo que con muy buenas razones se optó por la línea de uranio natural y claro, había que generar la capacidad de producir agua pesada. Eso vino más tarde. Y hoy en día todavía está abierto ese debate. Y desde la Asociación de Profesionales que yo dirigí durante un buen tiempo y hoy en día sigo todavía participando activamente, estamos sosteniendo, porque creemos que bueno, la Argentina logró desarrollar una industria nuclear importante, basada en buena medida sobre esa tecnología, no exclusivamente, pero y creemos que es la mejor opción para el desarrollo industrial propio nuestro, ¿no? Bueno, por ahí. Déjame volver un poquito sí, a tu estancia en Alemania. Sí. Si bien vos venías de tu mamá alemana y de estar en un colegio alemán bilingüe, o sea, conocías de la cultura alemana, si pudieras reconocer algo de la sociedad alemana que particularmente te impactó de aquellos años, me gustaría algún comentario. Y después, ¿qué trajiste para tu actividad profesional de esa estancia en Alemania? Bueno, para mí Alemania era un lugar bastante familiar, ¿no? Por los antecedentes que mencionaste, y el idioma era algo muy familiar. O sea, yo tuve la suerte de criarme de manera bilingüe. Eso fue muy positivo para el inglés. El inglés es un idioma que una parte es latina y otra parte es germánica. De manera que Alemania fue, además tuvimos la suerte de ir a vivir a casa de mi prima. Tengo 2 primas en Alemania y nos acogieron en su casa en Múnich. Fue muy, muy bueno para nosotros porque eso facilitó muchísimo. Y teníamos buenos amigos. O sea, la sociedad alemana es como todas las demás sociedades en cierta manera. Hay gente que piensa de una forma, gente que piensa de otra. Es cierto que Alemania pasó por un periodo muy, muy feo, muy desgraciado, ¿no? Lo que se instaló en Alemania es de lo peorcito que... Pero bueno, después de la catástrofe, del colapso de la Segunda Guerra, la sociedad alemana trató de reconstruirse. De hecho se pudo reconstruir.
con ayuda también, porque rápidamente la geopolítica cambió, ¿no? Lo que eran enemigos a muerte durante la Segunda Guerra, rápidamente pasaron a ser aliados y el enemigo era el trapo rojo. Pero bueno, la estancia en Alemania fue agradable, la interacción con amigos, con colegas, fue buena, y fue una época donde de nuevo, de intensa dedicación yo fui específicamente a hacer mi trabajo doctoral. Había buenas instalaciones, en Múnich había en la universidad, tenía un campus afuera de Múnich, en una localidad a unos, no sé, 40 kilómetros, pero yo estaba muy cerca porque era del lado donde vivíamos, en la casa de mis parientes. Había un acelerador muy grande, parecido al que después se instaló acá en Buenos Aires. Había facilidades de cómputo, una buena computadora, con lo cual fue muy productivo, muy productivo. Yo me dediqué a estudiar estructura nuclear, con técnicas experimentales, técnicas de lo que se llama espectroscopía gamma. Producíamos nuevos núcleos a través de reacciones nucleares y estudiábamos esa estructura a través de la desexcitación de la radiación que se emite de esos núcleos nuevos creados excitados, y permite con esa información entender cómo es ese núcleo. Bueno, no sé si hubo nada así, algún hito tan importante, pero digamos, me permitió seguir en la misma línea, avanzar, publicar mis primeros trabajos. Y ver el mundo, obviamente, pudimos viajar un poco por Europa. Así que fue una experiencia muy, muy positiva. O sea, pude ver también una sociedad avanzada desde el punto de vista tecnológico, y además ver también un sistema que yo era argentino, quizás el hecho de haber sabido alemán me facilitó un poco a la hora de la selección de los becarios, pero eso no era necesariamente así. Y era un país que no solo no cobraba y no cobra su educación superior, sino que facilitaba y propiciaba la venida de estudiantes extranjeros para que conocieran la sociedad alemana y también la tecnología. Y eso es algo que obviamente es bueno para una sociedad. Entonces, cuando uno escucha hoy en día todas estas cuestiones de querer arancelar y de restringir y demás, son cosas muy miopes, ¿no? Pero bueno, por ahí me derivé. No, muy bien. Bueno, muy importante el comentario pero yo rescato que mencionaste la palabra acelerador, ¿no? Lo viste allá y llegaste acá y hubo un desafío muy interesante cuando volviste, ¿no? Bueno, vos sabés que en la comisión se crea en 1950. Eso es algo que escuchamos bastante reiteradamente. Y ya en los primeros años el gobierno argentino compró aparatos, instrumentos, y entre ellos se había venido una delegación de Holanda
encabezada por creo que era el príncipe consorte de Holanda, con industria holandesa, entre ellas Philips, y se compró un ciclotrón y también otra máquina, otro acelerador, y se instaló en la sede central de la CONEA. Entonces, yo cuando hice mi trabajo de seminario, que fue durante fines del 72, durante todo el 73, yo trabajé con el sincrociclotrón, una máquina de Philips que se instaló en la sede central, y ahí empecé a hacer mis primeros trabajos de física nuclear experimental con un acelerador. Y por eso que también fui a Múnich, porque en Múnich había una instalación similar y además teníamos planes de estudio. Yo fui con un plan ya de alguna manera prefijado, o por lo menos prefigurado, de estudiar determinados tipos de núcleos. Y ya durante mi estancia afuera, o inclusive antes, se había empezado a gestar la idea o a forjar la idea de tener una nueva máquina en la Argentina, porque ese ciclotrón, bueno, era una máquina que tenía ya muchos años y tenía ciertas limitaciones en cuanto a el tipo de proyectil que podía acelerar. Un ciclotrón tiene limitaciones en ese sentido porque puede acelerar solo partículas que tienen una relación carga-masa determinada, y la energía también está limitada, de manera que se pensó en instalar una nueva máquina, se llama tándem, es una máquina electrostática, y ese proyecto ya se estaba empezando a gestar, y yo cuando volví de alguna manera me incorporé a esa idea o a esa iniciativa que terminó fructificando en la instalación del acelerador Tandar, que es una torre que muchos deben haber visto, que está muy cerca acá del campus, en el Centro Atómico Constituyentes. Y esa instalación fue inaugurada, nosotros empezamos ya a trabajar en el año 84, nos habíamos propuesto que la inauguración iba a ser después de que hiciéramos y publicáramos el primer trabajo, para que quedara claro que eso no era una ficción, sino que era un aparato funcionando capaz de generar resultados. Entonces, en el año 85 vino Alfonsín a inaugurar la instalación, así que ese fue más o menos el devenir de mi historia con los aceleradores, ¿no? Un devenir que va a seguir, ¿no? Pero quiero hacer una pausa acá en el tema de recuperación de la democracia. Mencionaste a Alfonsín. Vos te habías ido en un momento de la universidad en la que te mandaron una carta de despido. ¿Hubo una reincorporación tuya a la docencia universitaria? Bueno, cuando yo vuelvo a la Argentina, yo me había, no sé si la palabra es jurado, pero me había propuesto no volver a la Facultad de Ciencias Exactas mientras que hubiese un régimen dictatorial. Pero la docencia universitaria a mí me atraía, así que cuando volvimos en el año 78, yo empecé a dar clases primero en Estel, que era la Escuela Superior de Telecomunicaciones de Entel, ¿no? O sea, las grandes empresas públicas de servicios de la Argentina tenían institutos de formación y demás. O sea, era todo algo, yo creo, bien pensado, bien estructurado. Bueno, ahí di mis primer trabajo fue ahí. También me contrataron desde el Centro Atómico Bariloche, donde hay el Instituto Balseiro, como sabemos. Como no había, contrariamente a lo que mucha gente cree,
no había física nuclear en Bariloche. La física nuclear se hacía acá en Constituyente. Muchos creen que, bueno, que la cuna de la física nuclear argentina estaba en Bariloche, pero no era así. Entonces en Bariloche me contrataron como profesor para dar el primer curso de física nuclear a la carrera recientemente creada de ingeniería nuclear. Y bueno, viajé durante un cuatrimestre, después di clases en la UTN, y recién en el año 84, ya se empezaba a gestar, o la vuelta a la democracia, de hecho, sí, volví a Exactas y me presenté a un concurso donde gané, y después estuve ahí muchos años, primero de profesor adjunto, luego gané un concurso de titular, y estuve dando clases ahí hasta aproximadamente el año 94, cuando me incorporé a la UNSAM. Uno de los fundantes de la Universidad Nacional de San Martín, y no solamente a dar clase, ¿no? Ahí creo que iniciaste, ¿no?, la actividad de gestión. Sí, a ver, yo había sido electo jefe del Departamento de Física en la CONEA, y estuve ahí durante un tiempo, y ya ahí me empecé de alguna manera a meter en la gestión. Pero en el año 94 me contactaron desde la universidad, de alguna manera para que organizara la Escuela de Ciencia y Tecnología. En ese momento todavía no existía la escuela, había una carrera de física médica incipiente, y bueno, esa posibilidad me tentó, porque bueno, la Universidad de Buenos Aires es una estructura muy grande, bastante pesada, a pesar de lo cual la Facultad de Ciencias Exactas es una facultad de un altísimo nivel. El Departamento de Física era y sigue siendo un muy buen lugar, pero acá se abría la posibilidad de, bueno, quizás de hacer algo, de hacer cosas que en otro lado, como Exactas, hubiera sido un poco más difícil, ¿no? Y esa otra cosa eran carreras interdisciplinarias en ciencia y tecnología, ¿no? Porque nuestra formación, tanto la tuya como la mía, ha sido una formación bastante Disciplina. centrada en la física. Por supuesto, la matemática es la herramienta, eso va de suyo, pero muy poca química, muy poca biología. Y los problemas importantes o más importantes, o por lo menos de impacto social, se desarrollan en terrenos interdisciplinarios. Entonces, en ese momento profundizamos la idea en la Escuela de Ciencia y Tecnología de crear carreras con un corte más interdisciplinario. La formación básica se pensó como una formación básica en ciencias, o sea, con mayor contenido de química, mayor contenido de física. Y así se crearon varias carreras. En aquel momento, bueno, la física médica se impulsó más, una carrera, una licenciatura en análisis ambiental, varias tecnicaturas, una en electromedicina, otra en diagnóstico por imagen, o sea, varias de las carreras en la interfase entre las ciencias exactas y naturales y la medicina o los problemas medioambientales. También hubo desde el principio una gran interrelación con biotecnología, porque biotecnología era una carrera también de ese tipo. De manera que
incorporamos a muchos de los profesores de biotecnología en la escuela. Entonces esos fueron los primeros peldaños en esta construcción que da lugar a la universidad que tenemos hoy, ¿no? Efectivamente, efectivamente, sí. Yo la verdad que siempre estuve convencido y sigo convencido de que la universidad, y en particular la universidad pública, accesible a todos, por supuesto, sabemos las limitaciones que hay, pero que era una buena inversión, digamos. O sea, era algo que, a pesar de los avatares, era algo que iba a ser bueno. Y de hecho, creo que así fue. Porque si uno mira, nosotros empezamos en el patio Esquiú, que era un patio del Liceo Militar, acá a unas pocas cuadras, que alquiló la universidad en condiciones bastante, digamos, precarias. Y hoy en día, si miramos lo que es este campus, bueno, ahí se ve que la decisión no fue errada, y estamos aquí también un poco como consecuencia de eso, ¿no? Bueno, al principio hubo sus cosas, nada es gratis, nada es fácil, hubo que luchar, en ese momento había una conducción que era bastante hegemónica, el primer estatuto era un estatuto muy autoritario, yo diría. Casi toda la autoridad estaba en el rector. En aquel momento llegué a decir, y por eso fui bastante combatido, de que era un estatuto propio del Tercer Reich, cosa que... Pero bueno, finalmente el primer estatuto se pudo configurar con un sesgo mucho más democrático y participativo, que era lo que tenía que ser en una universidad pública, además, ¿no? Entonces, bueno, la historia tuvo sus idas y venidas, pero hoy en día podemos mirar una universidad realmente pujante, bien dirigida, diría yo, con muchísimos logros. Lo que se ha logrado acá es extraordinario, ¿no? Sé que te lleva a la universidad, pero yo quiero volver a ese hilo de tu vida donde apareció la faceta de gestión, estaba la faceta de la familia, la faceta científica, y algo que se destaca es que no fuiste dejando alguna de esas facetas en función de la que sigue, sino que pudiste amalgamar, ¿no? Entonces, todas esas juntas. Hablaste de que seguís activo en la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y en estos proyectos interdisciplinares que alentaste desde las carreras interdisciplinares en tu faz de gestión, también haces investigación. ¿Querés comentarnos algo del acelerador actual? Creo que hay dos cosas de las que mencionaste que va a ser bueno tocar. Una es esta. Yo durante una buena etapa de mi vida me dediqué a investigación básica, lo que podría llamarse investigación fundamental en física nuclear, en particular en estructura nuclear, pero digamos, después de volver y trabajar unos años más, después estuvimos en Estados Unidos, también trabajando en el Laboratorio Nacional de Brookhaven, donde había un acelerador. Después en Francia también, con una máquina muy grande y aparatos de última generación.
en algún momento empecé a sentir que la física nuclear tenía posibilidades muy importantes para aplicaciones. Las técnicas nucleares son técnicas muy poderosas. La física nuclear es una ciencia bastante madura, muy madura. Entonces las posibilidades de apuntar y poder abordar problemas concretos estaba. El primer problema al que nos dedicamos era en aquel momento se utilizaban naftas aditivadas con plomo y se sabía que el plomo es un material tóxico. Bueno, entonces hicimos una primera medición del contenido de plomo en el aire. Uno dirá, ¿cómo? El plomo no puede estar en el aire. Sin embargo, los gases que los vehículos despedían tenían una cierta concentración de plomo. Entonces medimos la concentración de plomo con una técnica con el acelerador. En zonas de alto tránsito y en zonas de bajo tránsito, en particular en el jardín de mi casa en Martín Coronado, donde vivo todavía, y se vio que había concentraciones muy altas en las zonas de alto tránsito y por encima de los estándares internacionales, con lo cual ese trabajo lo publicamos y posiblemente haya contribuido a acelerar la introducción de nafta sin plomo. Y así poco a poco me fui metiendo también en temas más cercanos a la medicina, en particular a las aplicaciones de las radiaciones al cáncer. Y ahí hay una técnica que hoy en día todavía está desarrollándose, pero que está cobrando cada vez más impulso a nivel internacional, que se llama la terapia por captura neutrónica en boro, una terapia que apunta a tumores que son difusos e infiltrantes, donde no hay una masa tumoral compacta a la cual uno puede apuntar, o bien con fotones o con otras partículas, sino que hay células dispersas en un tejido, en un volumen mayor, y eso requería de una cosa mucho más sofisticada, que consiste primero en darle al paciente una droga que tiene en su estructura molecular boro 10. El boro 10 es uno de los pocos elementos estables y no tóxicos en la naturaleza que tienen una enorme capacidad de capturar neutrones lentos, y ahí se produce una microexplosión que libera dos partículas altamente ionizantes, pero cuyo rango queda confinado a la célula. Entonces, si yo logro cargar selectivamente las células con boro 10 y después irradio con neutrones, los neutrones van a interactuar mucho más donde está el boro y destruir las células cancerosas. Es una cosa de ciencia ficción, casi uno diría. Bueno, entonces nos metimos en ese problema, estuvimos discutiendo varias cosas, nos metimos en varios problemas y finalmente decidimos ir por el premio mayor, que era desarrollar nosotros un acelerador capaz de producir neutrones, porque hasta ese momento los neutrones, y hoy en día todavía más que nada, existen en los reactores nucleares. Pero los reactores nucleares son máquinas tremendamente complejas y además complejas desde el punto de vista radiológico, porque tienen combustible nuclear irradiado, hay residuos radioactivos. O sea, uno no puede instalar un reactor en un hospital. Pero los aceleradores sí se pueden instalar en hospitales.
Los aceleradores son máquinas que cuando uno las desenchufa, se termina la radiación. Y además hay una larga tradición de presencia de aceleradores de otro tipo, pero aceleradores al fin en hospitales. Entonces nos dedicamos a eso y hoy en día todavía estamos tratando de cerrar, si bien desarrollamos varios aceleradores, uno de los cuales logramos vender a Corea, pero todavía, y eso es de nuevo uno de los problemas que tenemos en nuestro país, de las idas y vueltas, de gobiernos que ven a la ciencia y la tecnología como algo importante, otros gobiernos que no, y entonces todas esas idas y vueltas han sido una traba para el desarrollo científico, tecnológico e industrial de la Argentina. Y hoy en día, lamentablemente, estamos de nuevo en uno de esos periodos en los cuales parece que la ciencia y la tecnología no sirve o no se la quiere propiciar. Tengo para mí que el desfinanciamiento tanto de la universidad como de los ámbitos de ciencia y tecnología tiene que ver con que ciertas ideas autoritarias no penetran bien en esos ámbitos. Lo estamos viendo hoy en día en Estados Unidos, lo estamos viendo aquí. En Estados Unidos es inconcebible lo que está pasando en este momento. Estados Unidos es un país con un desarrollo científico-tecnológico impresionante, donde la inversión, tanto pública como privada, es enorme. Medido en términos de porcentaje del Producto Bruto americano, que es inmenso comparado con el nuestro, el porcentaje es como 10 veces mayor que lo que nosotros jamás invertimos. Entonces, pero a pesar de eso, evidentemente hay gente que no entendió que eso es la base de sustentación del bienestar y del éxito de esa sociedad, o por razones espurias lo combaten. Bueno, ya creo que hicimos una recorrida por tu vida y vos fuiste contándonos legados que vos recibiste de tu familia, de tus maestros. Y entonces quisiera preguntarte por qué es lo que a vos te gustaría dejar como legado. No, el legado es muy simple en realidad, ¿no? O sea, el apego al estudio, el apego al trabajo, a entender que para llegar a entender algo, y eso yo creo que es uno de los grandes logros de la humanidad, a pesar de todo, es haber podido comprender muchos de los aspectos del mundo que nos rodea. Esa es un poco la diferencia entre el hombre primitivo y el hombre moderno. El hombre primitivo vivía en mitos, hasta que en algún momento, si uno quiere, en el Renacimiento europeo, se entendió que había que estudiar la naturaleza con lo que hoy llamamos el método científico, o sea, investigar y mirar cómo es la realidad y construir sobre eso, sobre un conocimiento obtenido a partir de la observación y también de la inferencia y de la descripción matemática de la naturaleza. O sea, cuando nosotros tenemos una enfermedad, no vamos al brujo, vamos al médico, que se supone que es una persona que se formó, estudió en profundidad esa ciencia. Entonces, el legado es transmitir a los estudiantes en particular y al medio que a uno lo rodea ciertos valores que el bienestar de una sociedad
genuino se logra a través del trabajo, del estudio, de la dedicación profunda a entender las cosas, a saber discutir, a saber poner argumentos, o sea, argumentos racionales basados en el conocimiento. Esto es yo creo que es la única cosa o una de las pocas cosas que puede lograr que la humanidad siga mejorándose. Bueno, es un tema muy complejo, pero el legado, nada, es esto, transmitir al medio en el cual uno se mueve este tipo de cosas, ¿no? Y tratar de oponerse también a las arbitrariedades que lamentablemente siguen existiendo, siempre con la verdad, con el conocimiento, con la argumentación. Si se quiere, digamos, esto es un poco el legado, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Has sido muy generoso en todas tus respuestas. No, por Gracias. favor, Elida, muchas gracias a vos.